Hoy, perdón, hoy por la ruta bíblica del Señor Jesucristo vamos a conversar sobre un pasaje de los Evangelios. Específicamente vamos a hablar de Romanos capítulo 3 versículos del 10 al 18. Eh, Como hombre natural, es decir, como hombre que no ha aceptado al Señor Jesucristo, es aquel que entendemos como un hombre natural. eh, Nos vemos a nosotros mismos de una manera muy especial y muy particular. Es muy distinto a cómo nos ve Dios a nosotros desde el punto de vista de lo que somos hoy después de nuestra naturaleza adánica. El hombre, de aquí hablamos siempre como hombre y mujer. El hombre normalmente piensa de que es un sujeto, el hombre natural, que es un sujeto que no es malo, que hace cosas buenas y que como tal no tiene una eh, urgencia por acercarse al Señor. Si bien es cierto, no podemos negar que los seres humanos como tales efectúan obras buenas. Por ejemplo, el propio Evangelio nos dice, si ustedes como hombres dan buenas dádivas a sus hijos, porque ¿quién es aquel que cuando el hijo le pide un pan le va a dar una piedra, etcétera? Pero el problema con esta bondad que tenemos cuando no somos creyentes, esta bondad la efectuamos desde el punto de vista de lo que es nuestra propia gloria, es decir, buscando nuestra propia conveniencia. Lo hacemos siempre porque estamos motivados por algo muy especial y muy particular que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro ego. Y esta bondad no es aquella bondad que Dios entiende como bondad. Eh, la bondad que agrada al Señor es cuando nosotros como seres humanos, ahora creyentes en Cristo, realizamos buenas obras para la gloria de Dios, es decir, para que nosotros damos a entender que nuestras obras están hechas por la gracia del Señor y la gracia del Señor es aquella manifestación que Dios tiene por nosotros que nos hace actuar tal como Él desea porque ve las intenciones de nuestro corazón. Además, nosotros hemos creído en Cristo y el Señor nos ve no a nosotros mismos en nuestra condición egoísta, sino que nos ve en nuestra condición de creyentes en Cristo. Porque el Señor Jesucristo a nosotros nos limpia de toda maldad. Entonces hay una diferencia entre lo que Dios nos ve a nosotros como seres vivos de su creación y como el hombre se ve a sí mismo, aunque reconozca que es una creación divina, aunque este hombre reconozca que Dios existe, aunque este hombre reconozca que Dios es todopoderoso, es decir, Dios con cualidades sobrenaturales, este hombre siempre actúa, el hombre natural me refiero, actúa, hace sus buenas obras, pensando en su propio bienestar, siempre consiguiendo o tratando de conseguir un beneficio. Entonces, vamos a ver cómo Dios, por medio del apóstol Pablo, quien escribe en la epístola de los Romanos, el capítulo 3 de los versículos 10 al 18, cómo el Señor nos ve realmente a nosotros y cómo nosotros tenemos que entender que Dios a nosotros nos ve y cómo nuestras justicias, es decir, aquello que consideramos bueno, eso que el propio Señor dice en su palabra, que vuestras justicias son como trapos de inmundicias para el Señor. Porque, insisto, no están hechas para su gloria y para su honra, sino que están hechos para la gloria
y la honra del propio ser humano que la está realizando. Veamos, vamos a leer primero Romanos 3 del 10 al 18 en general. Vamos a dar algunas consideraciones y después vamos a analizar algunos versículos por separado. Comenzamos entonces desde el versículo 10 en adelante, como está escrito. No hay justo ni aún uno. Aquí es necesario que digamos que justo es aquel que cumple con la justicia de Dios, es decir, que está en paz con Dios. Vuelvo a repetir y comienzo de nuevo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el pasaje, este es el versículo, perdón, estos son los versículos que nosotros hoy día analizaremos. Lo que nos está diciendo este pasaje es que no existe ninguna persona, grande o pequeña. Bueno, aquí grande o pequeña se refiere a la posición que ocupa, no a la edad. Importante como no importante. Reyes como súbditos, presidentes como ciudadanos. A eso nos estamos refiriendo con grandes o pequeñas. Repito, lo que nos está diciendo este pasaje es que no existe ninguna persona grande o pequeña en el mundo que pueda querer presentarse ante Dios en su tribunal y ser considerada justa, es decir, sin culpa o sin acción indebida, por lo que no existe alguien inocente, no hay ni siquiera una, y todos merecemos el castigo eterno y de ser arrojados al lago de fuego que es el infierno. El texto que estamos presentando hoy, evidentemente que ante un hombre natural, es decir, un no creyente, resulta ofensivo, a pesar de que todos reconocemos que no somos perfectos. El texto de Romanos, que es nuestra base, nos está diciendo que nosotros no tenemos idea ni tenemos conciencia cierta de lo que realmente malos somos ante Dios. Y esto provoca ira en muchos, pues al verse a sí mismos, no se encuentran malos. Dios por medio de Pablo, en esta cita que nos convoca de Romanos, nos está señalando que no debemos tener ninguna forma de confianza en que poseemos una naturaleza buena, sino que muy por el contrario, quiere Dios por medio de este pasaje instruirnos y destruir nuestro egocentrismo y soberbia, pues si nos creemos buenos, estamos equivocados, pues somos intrínsecamente malos, es decir, está en nosotros, en nuestra naturaleza, inclinarnos por el mal. Y una cosa cierta es de que todo aquel que en su fuero interno se ve perfecto, no solo está preparado para escuchar
recibir y obedecer el Evangelio, es decir, no está preparado y ante todo está propenso a endurecer su corazón y rechazar el Evangelio y con ello al Señor de toda gracia, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La crudeza con la que se nos describen como hombres de pecado en este pasaje de Romanos pareciera ser un acto de crueldad de Dios por medio de lo que se nos está señalando. Pero si analizamos su evangelio de toda gracia, por contraste podemos reconocer, entender y valorar la bondad que encierra la muerte de Cristo en la cruz y podemos dar el verdadero significado a la frase con la que evangelizamos de arrepiéntate, hombre de los pecados, y cree que Dios te perdona por medio de tu fe que depositas en arrepentimiento en el Cristo crucificado. La cita de Romanos 3, 10, 18 nos confronta con nuestra condición de pecador y con nuestra incapacidad de hacer algo bueno, por lo que Dios nos condena a una muerte en el infierno. También esta cita de Romanos, por medio de darnos la certeza de nuestra inutilidad, por contraste, nos lleva a reconocer la grandeza de Dios, quien por medio de la muerte de su amado Hijo proveyó el remedio para perdonar nuestros pecados. Las escrituras dicen que no hay amor más grande que aquel que da su vida por un amigo. Y el Señor Jesús nos llama amigos. Juan 15, 13. Analicemos el texto de Romanos que nos sirve de base. Versículos 9 y 10. Aquí se nos dice claramente que tanto judíos como griegos o gentiles están bajo pecado. Es decir, no hay ninguno mejor que otro a los ojos de Dios. Estamos todos bajo pecado. No pecamos por accidente o necesidad. El texto de Romanos dice que estamos todos bajo pecado. Es decir, somos personas por naturaleza humana y que por la gracia de Dios a veces, no siempre, hacemos cosas buenas. El pecado que mora en nosotros, en nuestro cuerpo, y está siempre dispuesto a surgir en nosotros para hacer lo malo. Solo Cristo nos libera. El Evangelio nos anuncia y nos declara con respecto a nosotros mismos que podemos exclamar con plena confianza, comillas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Por qué pecamos cuando nosotros sin Cristo pecamos? Por nuestra propia voluntad lo hacemos y para satisfacer nuestras pasiones y deseos carnales que tienen como objeto no la gloria de Dios, sino que nuestros propios deseos y nuestra propia gloria. Vamos ahora a versículos 11, 12. ¿Qué nos dice? Seguimos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos versículos se encargan de decirnos que nosotros en nuestra condición humana, ante el estándar o la medida de la ley y la justicia de Dios, no existe ninguno de los seres humanos
y alcance estos estándares, lo que nos lleva de nuevo a nuestro Señor Jesucristo, quien, como Dios hecho hombre, no solo cumplió con los estándares divinos, sino que con su sangre inocente derramada en la cruz y los que creen en él, es decir, en Cristo, Dios el Padre los ve sin pecado y serán salvos, cumpliendo así con los estándares de justicia de Dios para con nosotros. Porque la salvación, y escúchelo bien, la salvación es íntegramente dada solo por Dios. Vamos ahora a los versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides, es decir, de serpiente, veneno de aspides, y debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Nuestra naturaleza pecaminosa, si afecta nuestras palabras y vocabularios, sobre todo cuando se nos ofende o nos agreden, etcétera. ¿Acaso no salen malas palabras de nuestra boca aún en algunos casos, incluso maldiciones? No solo intencionalmente, sino que también en forma natural, mostrando así nuestro desencanto y nuestra inclinación natural porque salgan de nuestros labios palabras que no son deseadas ni aceptadas por el Señor. Versículos 15, 16 y 17. Refiriéndose a nosotros, los hombres naturales, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. El hombre natural, movido por su afán de conseguir aquello que desea con urgencia, pues cree que merece poseer, pero que no están en sus posibilidades de conseguir por sí mismos, pero sin embargo ven que otros sí lo poseen y está a su alcance y bajo su condición de pecado, este lo lleva a robar e incluso a asesinar a aquel que tiene lo que desea y al mismo tiempo lo ve como algo legítimo. Yo no tengo la culpa de no poseer, ¿no? Y yo quiero poseerlo, por lo tanto lo consigo con cualquier costo. Es su forma de pensar de los hombres que no tienen a Dios en su corazón. También su forma de ser es agresiva con los demás, sobre todo con aquellos que no le proporcionan algún beneficio, por lo que se pelea prácticamente con todos o cree que los demás no le quieren. Por último, el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tenemos temor de Dios cuando actuamos en nuestra vida siempre con la certeza de que estamos frente a Dios y no queremos conquistarle con nuestras acciones inadecuadas. Por el contrario, queremos andar de acuerdo con su voluntad. El Salmo 16:8 nos dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí nos está hablando este pasaje, este salmo, que cuando uno coloca a Dios al lado nuestro, porque sabemos que nos ve y porque sabemos también que lo vamos a tener a nuestra diestra, es decir, a nuestro lado, no seré conmovido cuando yo efectúe aquellas obras que Él le agradan, que nosotros hagamos y lo estemos haciendo
porque le amamos, porque queremos obedecerle y porque queremos que Él, para Él sea la gloria. Es decir, nosotros hacemos lo que estamos haciendo porque tenemos a Dios en nuestra cercanía, el cual nos está dirigiendo y está haciendo que logremos aquellas acciones que son deseadas por Él. Esta descripción efectuada por Dios de nosotros por medio de las citas de Pablo en Romanos que hemos visto, o sea, todas las citas, tiene como fin el que cada uno de nosotros cambiemos nuestra arrogante forma de vernos y vivir. Normalmente, muchos creen que somos personas buenas, como ya lo dije, y a veces hacemos cosas malas, pero el Evangelio nos dice que todos nos hemos desviado a una y que no existe quien haga el bien, ni siquiera una. Es decir, sin que Dios nos dirija en nuestras acciones, jamás haremos algo agradable y correcto y bueno ante los ojos de Dios. Esto nos lleva a la cuestión de que cuando tenemos la certeza que de nuestra naturaleza pecaminosa y hemos cometido un pecado evidente para nosotros mismos y en especial si somos siervos de Dios. El siervo de Dios es aquel que sirve en la iglesia, enseña, predica, exhorta, etcétera. Satanás nos acusa a nuestra conciencia y ante Dios y nos hace ver nuestra indignidad para servirle al Señor y tenemos dudas e incluso para predicar, más aún cuando leemos en Timoteo, quien nos dice que el siervo del Señor, comillas, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Primera de Timoteo 3:7. Por otro lado, el creyente que asiste normalmente a la iglesia los domingos a adorar debe tener presente que lo que es válido para el siervo del Señor también lo es para él, para toda persona, por lo que su conciencia también debe hacerle o le hace sentir mal y Satanás también le acusa ante Dios y ante su conciencia cuando este hombre creyente sabe que ha cometido pecado. Aquí es cuando debemos acordarnos cómo éramos antes de conocer y recibir a Cristo con relación al pecado. Bueno, de acuerdo con este pasaje de Romanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos sentíamos bien y seguíamos pecando, poniendo siempre a nuestro ego por encima de todo. Pero ahora que hemos comprendido el amor de Dios, Isaías 4:25 nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acuerdo más de tus pecados. Salmo 103:12, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y el tercer pasaje, Efesios 1:7, en él, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y por último, Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Bajo estas citas bíblicas, tanto el siervo de Dios como el creyente que asiste a la iglesia los domingos y ambos cometan pecado, saben cuál es el camino y cuál es la condición que Dios nos exige, porque, queridos hermanos, con base a estas citas bíblicas, todo creyente tiene la esperanza de redimirse ante Dios por los pecados que pudo haber cometido o que comete, pues Cristo murió una sola vez y para siempre para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo que el camino y la certeza ahora es que somos salvos, que estamos liberados del pecado y de la muerte y de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estimados hermanos, hemos puesto fin a esta pequeña prédica para que usted tenga una fiel interpretación de cómo Dios nos ve a nosotros y entienda este pasaje de Romanos, que normalmente hace sentirse muy mal a la persona, y esto es su objetivo, porque en la medida que nos sentamos mal, nosotros sentiremos arrepentimiento y nos acercaremos a Dios con plena conciencia y no tenemos nada que ofrecerle, y que solo Dios, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien se puso en nuestro lugar, nosotros conseguimos el perdón de todos nuestros pecados en vida eterna, porque sabemos que por medio del arrepentimiento nosotros llevaremos una vida piadosa, aunque en algún momento cometamos pecados, sabemos que el Señor nos llamará porque debemos perseverar en la bendita gracia y en el perdón de los pecados y en que el Señor nos va a posibilitar, porque es Él quien nos da la fuerza para que por su gracia nosotros andemos en novedad de vida, agradándole al Señor, porque del Señor es la obra, es su gloria, a Él sea la honra por siempre. Estimados hermanos, en Cristo Jesús, con la ruta bíblica del Señor Jesucristo y su anfitrión Julio Cien, como siempre, les desea que la paz del Padre y la de su Hijo Jesucristo, con su Santo Espíritu, sea con todos ustedes. Y si y necesariamente creo que así lo es, esta prédica es de bendición para personas que no conocen al Señor, compártala con ellos. Véalo con ellos, ayúdenos a predicar el Evangelio, porque el Señor se agrada cuando usted, estimado hombre o mujer, o joven, niña o niño, lleva la palabra del Señor a quienes lo necesitan. Gracias, será en tu próximo programa.